Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. El día en que la nave de batalla de la Tierra llegó al sistema Cenari, toda la galaxia quedó en vilo. La Unión Galáctica siempre había considerado a la humanidad como una especie menor, una raza periférica del sistema solar con escaso poder en el contexto interestelar. Para ellos, los humanos éramos insignificantes, útiles solo como mercenarios, obreros o comerciantes, pero no una potencia real ni mucho menos una amenaza. Eso cambió con la aparición del Vihime. Aquella nave de batalla no se parecía a nada que la galaxia hubiera visto antes. No tenía las líneas elegantes de los buques de guerra élficos ni la arquitectura orgánica y fluida de los Sith. No, el Vihime era brutal en su diseño, bordes afilados, un blindaje grueso y soportes de armas que sobresalían por todo el casco. Irradiaba poder, no gracia. Y no estaba solo. A sus costados, dos naves más pequeñas, la Revenant y la Puño Titán, flanqueaban al Vihime, cada una más amenazante que cualquier nave de guerra que la Unión hubiera encontrado jamás. Habían llegado en respuesta a la masacre de Próxima Centauri. El colectivo Drat, una raza insectoide que dominaba la mitad de la galaxia conocida, había cometido un error fatal. Destruyeron una colonia humana al suponer que la Tierra se sometería, como tantas otras especies lo habían hecho antes. Los Drat pensaron que la humanidad rogaría por piedad. Sin embargo, lo que obtuvieron fue al Vihime. Los diplomáticos de la Unión Galáctica buscaban desesperadamente una explicación y enviaron mensajes frenéticos a sus aliados para pedirles que se prepararan para lo que se avecinaba. Sin embargo, los Drat se rieron. Para ellos, los humanos no eran más que plagas, una molestia menor. Reunieron sus flotas, listos para aplastar cualquier amenaza que la Tierra se atreviera a enviar. Y entonces, el Vihime abrió fuego. El primer disparo destrozó la nave de guerra principal de los Drat en un instante. Sus escudos, que habían resistido siglos de guerra contra razas consideradas inferiores, se desintegraron como papel ante la potencia de la artillería humana. La Unión observó con horror cómo la humanidad demostraba lo que nadie había creído posible, una verdadera supremacía tecnológica. Los cañones de plasma abrazaban los cascos enemigos, las rondas cinéticas, del tamaño de autobuses urbanos, atravesaban las formaciones rivales como si fueran de cristal, y los cañones de rayos destrozaban flotas enteras antes de que pudieran reaccionar. Los Drat gritaron pidiendo refuerzos y enviaron cientos de naves de guerra para detener el embate humano. No sirvió de nada. La Tierra había sido subestimada durante siglos, había observado la galaxia, estudiado su tecnología y aprendido sus debilidades. Y, cuando llegó el momento, no solo alcanzaron el nivel de las grandes potencias, sino que las superaron a todas en un instante brutal y aterrador. La Unión Galáctica entró en pánico. Si los humanos podían hacerle esto a los Drat, ¿qué podrían hacerle al resto? Entonces llegó la transmisión final desde el Vihime, un mensaje simple que se transmitió a todos los mundos de la Unión. La Tierra no olvida. La Tierra no perdona. Manténganse al margen. Y así, la galaxia quedó sumida en el horror. Los restos de la flota Drat seguían flotando en el vacío, proyectando inquietantes sombras contra el fondo estrellado, los rescoldos brillantes de las naves destrozadas. La batalla había durado menos de una hora, pero su impacto se sentiría durante siglos. En el Alto Consejo de la Unión Galáctica, una asamblea compuesta por las especies más poderosas del universo conocido, reinaba un silencio sobrecogedor. Las imágenes del ataque del Vihime se reproducían en una gigantesca pantalla holográfica situada en el centro de la gran cámara. Nadie lo había previsto. El embajador Yar de Locelar, un diplomático de piel plateada y larga estatura cuya raza había dominado la política galáctica durante milenios, fue el primero en hablar. Nos equivocamos, admitió, con la serenidad que lo caracterizaba y que ahora había dado paso a la incomodidad. La humanidad no era lo que creíamos. El delegado insectoide de Katari, que hacía sonar sus mandíbulas con nerviosismo, respondió chasqueando. Destruyeron todo un grupo de batalla. Los Drat tenían casi 100 naves de guerra y los humanos solo 3. Interrumpió el gran mariscal Zorak de los Tales, con sus rasgos felinos tensos. Solo necesitaron 3.
Se hizo el silencio en el Consejo. Jamás se había tomado en serio a la humanidad como fuerza militar. Se suponía que sus flotas eran anticuadas y débiles, y apenas podían defenderse. Y, sin embargo, ahí estaban, de pie sobre las ruinas de uno de los imperios más temidos de la galaxia. Pero no solo la victoria era lo que aterraba al Consejo, sino la forma en que habían luchado. Otras especies habían abandonado hacía tiempo el cinético en favor de armas de energía, pero los humanos habían perfeccionado ambas. Sus naves disparaban proyectiles hiperdensos a velocidades relativistas, capaces de desgarrar escudos que deberían haber sido impenetrables. No deshabilitaban las naves enemigas, las aniquilaban, reduciéndolas a escombros en cuestión de segundos. No vinieron a negociar, murmuró el representante Sith, temblando. No pidieron reparaciones, ni siquiera declararon la guerra formalmente. No, asintió Yard con gravedad. Vinieron en busca de venganza. En ese momento llegó una nueva transmisión. El alto mando de la Unión esperaba una exigencia, tal vez una amenaza, pero lo que recibieron fue una declaración precisa y fría. No buscaremos la guerra con la Unión. No nos expandiremos más allá de nuestras fronteras. Pero si alguno de ustedes llega a tocar otro mundo humano, haremos con sus flotas lo que hicimos con los Drat. Tras aquellas palabras, se hizo el silencio y luego la señal se cortó. El mensaje era claro. Los humanos no reclamaban territorios, no exigían tributos ni buscaban aliados. Habían venido para dejar clara su posición, y lo habían hecho de tal modo que en todas las sedes de gobierno de la galaxia surgía un pensamiento aterrador. ¿Qué pasaría si los humanos decidieran querer más? El colectivo Drat había llegado a su fin. Su mundo natal, antes un planeta fortaleza repleto de riquezas, yacía ahora en un silencio tétrico. No porque la humanidad lo hubiera destruido, sino porque el Vihime lo había dejado intacto. Pero el mensaje había sido recibido sin lugar a dudas. Los supervivientes Drat se rindieron antes siquiera de que la humanidad llegara a su sistema. Su consejo gobernante se dispersó, huyendo hacia los rincones más lejanos de la galaxia. Su ejército, símbolo en otro tiempo de conquista y terror, quedó reducido a escombros que flotaban en el vacío. Las pocas naves de guerra que les quedaban se negaron a luchar. Algunas incluso desertaron y se ofrecieron a otros imperios para evitar la ira de la Tierra. Sin embargo, el verdadero origen del temor de la galaxia no era la derrota de los Drat en sí, sino la forma en que habían sido aplastados. Todas las especies habían oído hablar de guerras que duraban décadas, de flotas que se enfrentaban en combates prolongados y de campañas enteras por pequeños pedazos de espacio. Pero los humanos habían acabado con un imperio en cuestión de horas. No libraron una guerra, ejecutaron una sentencia. Ahora, la pregunta que todos los gobernantes, estrategas y almirantes se hacían era sencilla: ¿qué más escondían los humanos? La Unión Galáctica hizo todo lo posible por averiguar el verdadero alcance de las capacidades militares de la Tierra. Revisaron informes de inteligencia, enviaron espías, compraron traidores e incluso suplicaron a diplomáticos humanos alguna pista. Pero no obtuvieron ninguna respuesta, y eso era lo que más les aterraba. Porque los humanos ni siquiera habían movilizado toda su flota. La flota del último y sus escoltas representaba solo una fracción del poder terrestre. Nadie sabía dónde estaba la flota real, ni cuántas naves la componían ni qué armas poseía. Por primera vez en la historia, la galaxia no temía que un imperio intentara conquistarla. Temía un imperio que no tenía interés en conquistar, uno que solo se movía cuando era provocado y que, al hacerlo, no dejaba nada atrás. La Confederación Albari, que solía ser una de las mayores críticas de la humanidad, retiró sus patrullas de la frontera humana en silencio. Los Kari, que antaño habían esclavizado a prisioneros humanos, abolieron de pronto sus programas de trabajos forzados. Y los Sith, que se enorgullecían de su neutralidad, no quisieron hablar del tema. Incluso el cuerpo gobernante de la Unión Galáctica, normalmente tan ágil a la hora de imponer sanciones y dictar la política interestelar, no hizo nada. En el fondo, todos sabían la verdad: si la humanidad decidía desatar una guerra total, nada en la galaxia podría detenerla. Tras la demostración de fuerza de la humanidad, se extendió el silencio por las estrellas. Ninguna especie se atrevió a provocarlos. Por primera vez en la historia galáctica, había una fuerza intocable. Incluso los imperios más belicosos, aquellos que antes se burlaban de la idea de la supremacía humana,
Susurraban en voz baja sobre el Vihime. Pero, mientras la galaxia se encogía de miedo, la humanidad no se quedó de brazos cruzados. En lo más profundo del sistema solar, en una estación orbital secreta oculta tras la sombra de Júpiter, se reunió el verdadero mando militar de la Tierra. A diferencia de los consejos llenos de pánico de la Unión Galáctica, las personas reunidas alrededor de la mesa de guerra permanecían inquietantemente serenas. Habían previsto este desenlace. El almirante Jonathan Hayes, artífice de la doctrina de guerra de la humanidad, se inclinó hacia adelante. Su voz, tranquila, transmitía la magnitud de lo que acababa de suceder. La Unión está asustada, dijo, mientras sus ojos grises de acero recorren la sala. Ese era el objetivo. A su alrededor estaban los cerebros responsables de la supremacía terrestre, generales, estrategas, científicos. Nadie celebraba. No hubo brindis ni jactancias. Sosteniendo una tablilla de datos, aclaró la garganta. Los Drat están destrozados. Su economía colapsará en pocos meses. Hay informes de facciones menores que ya están repartiendo los restos de su territorio. Hayes asintió con la cabeza. Era de esperar. En cuanto los Drat mostraron debilidad, los buitres de la galaxia cayeron sobre ellos. Así es como funciona el poder aquí. Otro oficial, un hombre joven de piel oscura y un ojo cibernético, intervino. La Unión no ha llevado a cabo un ataque directo contra nosotros, pero hemos interceptado transmisiones entre los Elvar y los Sith. Están realizando simulaciones y estudiando posibles conflictos contra la Tierra. Una sonrisa fugaz se dibujó en los labios de Hayes. El oficial vaciló antes de continuar. Ninguno de sus modelos les garantiza la victoria. Una leve risa recorrió la sala, pero no era divertida, sino el tipo de risa que comparten los soldados que conocen una terrible verdad. Hayes se reclinó en su asiento, entrelazando los dedos. Entonces procedemos según lo planeado. La mujer de enfrente entornó los ojos. ¿Cree que aún nos pondrán a prueba? Siempre lo hacen, respondió Hayes. El miedo no dura para siempre. Tarde o temprano alguien se sentirá valiente, pensará que vencimos a los Drat de pura suerte, que no tenemos suficientes naves para una guerra prolongada o que podrán unirse contra nosotros. La sonrisa de Hayes se desvaneció y su voz se volvió tan fría como certera. Y cuando lo hagan, les recordaremos por qué la galaxia debe temernos. La sala se sumió en silencio. Nadie allí mostraba sed de sangre ni crueldad, pero sí una certeza inquebrantable. La galaxia había cometido el error de subestimar a la humanidad una vez. No se les daría una segunda oportunidad. Los días posteriores a la destrucción de la flota Drat sacudieron a la comunidad galáctica. Todos los imperios principales, todos los consejos gobernantes y todos los señores de la guerra se hicieron la misma pregunta: ¿qué hemos hecho? Durante siglos, la humanidad había sido tratada como poco más que una nota al margen, confinada a su pequeño sector del espacio, disputándose recursos y apenas adaptándose a las grandes potencias del universo. Habían servido como mercenarios, comerciantes y exploradores, pero nadie los había temido de verdad hasta ahora. Y, sin embargo, el miedo por sí solo no mantendría la galaxia a raya para siempre. El almirante Jonathan Hayes lo sabía mejor que nadie. Sentado en el centro de mando de la estación oculta de la Tierra, revisaba informes de inteligencia que se desplazaban por la pantalla. La Unión Galáctica estaba sacudida, pero eso no significaba que estuviera derrotada. Ya estaban pensando y planeando, y algún día actuarían. La guerra contra los Drat no había sido una guerra, sino una ejecución. Pero el próximo conflicto, el que Hayes sabía que era inevitable, sería diferente. Señor, interrumpió una voz suspensa. La comandante Elise Carter estaba firme, con expresión sombría. Hemos detectado un aumento en los movimientos de flota a lo largo de nuestras fronteras. Hayes exhaló con lentitud. ¿Qué facciones? La Confederación Albari y el dominio Sith están reforzando sus líneas defensivas. También hemos interceptado una transmisión dirigida a toda la Unión. Carter tocó su tableta holográfica y apareció el mensaje. La imagen granulada del alto canciller Orlan, uno de los políticos más poderosos de la galaxia, cobró vida. Su voz, mesurada pero cargada de tensión, resonó. Los sucesos en Próxima Centauri han demostrado una verdad aterradora. La humanidad posee armas que van más allá de todo lo que hemos imaginado. Su flota,
que antaño fue descartada como primitiva, es capaz de una aniquilación sin precedentes. No podemos dejarnos vencer por el miedo. Debemos mantenernos unidos. Debemos hallar la forma de impedir que una fuerza así se desate de nuevo en la galaxia. Resopló Hayes. Se están uniendo contra nosotros. Carter asintió. Es cuestión de tiempo antes de que intenten algo. Tienen miedo, pero el miedo genera desesperación. No permanecerán inactivos para siempre. Intentarán descubrir nuestros secretos, infiltrarse, e incluso lanzar un ataque preventivo. Estamos monitorizando todas las posibles incursiones, lo tranquilizó Carter. Hasta el momento, ninguna nave ha cruzado nuestro espacio. Hayes se puso en pie y se acercó al gran ventanal desde el que se dominaba el rugido tormentoso de Júpiter. La estación negra no podía verse a simple vista, ya que se hallaba oculta en el cinturón de radiación del planeta, invisible para cualquier tecnología de sensores conocida. Era el corazón del arsenal terrestre, el lugar donde se desarrollaban en secreto sus proyectos más peligrosos. ¿Y nuestros propios movimientos?, preguntó. Carter vaciló un instante. El mando de flota mantiene al BIM en la estación Titán a la espera de nuevas órdenes. Pero, miró al almirante, con todo respeto, la Unión no podrá mantenerse a la defensiva para siempre. Están forjando alianzas mientras hablamos. Si vienen a por nosotros, lo harán unidos. Hayes se volvió hacia ella con expresión inescrutable. Entonces debemos asegurarnos de que nunca vengan a por nosotros. Carter frunció el ceño. ¿Sugiere un ataque preventivo? No, todavía no. Pero debemos demostrarles que su miedo está justificado y que no hay forma de vencerlos. No iniciamos guerras, comandante, las acabamos antes de que empiecen. Carter no respondió de inmediato, pero el peso de sus palabras quedó en el aire. La galaxia observaba, esperando a ver si la humanidad daría otro paso. Y precisamente eso era lo que Hayes deseaba, tenerlos en vilo. Ponga en marcha el color flota fantasma, ordenó. Recuérdeles a la galaxia que, sin importar dónde se oculten o cuántas alianzas formen, siempre estaremos ahí. Su mirada se posó en la furia de las tormentas jovianas. La humanidad siempre está vigilando. Había comenzado el primer paso de la verdadera guerra de la Tierra. Las estrellas pertenecían a la humanidad, ahora, aunque no de la forma que la Unión Galáctica había proclamado con tratados y acuerdos comerciales. El dominio humano era mucho más aterrador, silencioso, incontestado, una presencia que se cernía sobre todos los imperios, invisible pero innegable. Y el almirante Jonathan Hayes pensaba mantenerlo así. En las profundidades de la estación negra, oculta tras las tormentas de radiación de Júpiter, el centro de mando funcionaba con actividad constante. Los oficiales trabajaban en silencio, procesando informes de inteligencia, supervisando los movimientos de la flota y asegurándose de que el ojo vigilante de la humanidad no parpadeara nunca. La comandante Elise Carter se acercó a Hayes con expresión adusta. Señor, la Unión ha comenzado a movilizarse. Nuestros drones de vigilancia han detectado ejercicios a gran escala cerca del espacio Elbari. Hayes apenas reaccionó. ¿Cuántas naves? Al menos 300, respondió, en su mayoría Elbari. Pero hay algunas Sith. Están entrenando juntos, simulando enfrentamientos a gran escala. Hizo una pausa. Sus simulaciones se centran en contrarrestar al BIM. Hayes exhaló con lentitud. Es previsible. Era inevitable. El miedo es un gran motivador, pero no dura mucho. Al final, la paranoia los empuja a planificar. La Unión sabe que no pueden permitir que sigamos existiendo como una potencia incontrolada. Intentarán encontrar nuestros puntos débiles, desarrollar contramedidas y, cuando crean estar listos, atacarán. Se giró hacia Carter. ¿Hay indicios de que planeen un ataque inmediato contra nosotros? Ella negó con la cabeza. De momento no. Están preparándose. Pero el hecho de que los Alvari y los Teeth cooperen es algo sin precedentes, significa que se lo toman en serio. Hayes contempló el mapa galáctico holográfico frente a él, con marcadores rojos que mostraban los movimientos conocidos de flotas. Veía cómo se movían las piezas. La Unión quería la guerra, pero no se daban cuenta de que ya la habían perdido. ¿Han detectado algo de lo nuestro?, preguntó. El protocolo de la flota fantasma sigue sin ser detectado, dijo Carter. Tenemos naves furtivas desplegadas en sus sistemas,
vigilando. Perfecto. En cuanto actúen, estarán luchando contra un enemigo que ya conoce todos sus planes. Que el Jiménez se dirija a la línea defensiva de Kepler. Que no haya enfrentamientos directos, pero quiero que lo vean, que sepan que está ahí, esperando. Carter esbozó una ligera sonrisa. ¿Quiere que duden? Quiero que comprendan, corrigió Hayes. Antes de que se les pase por la cabeza atacarnos, deben sentir el peso de lo que están considerando, porque si lo hacen, no será una guerra, sino una extinción. En el corazón de la Confederación Albari, en el otro lado de la galaxia, el alto canciller Orlan se sentaba en su cámara privada, contemplando con creciente desasosiego los últimos informes de inteligencia. Los datos mostraban un buque de guerra humano flotando en la frontera del espacio de la Unión. El Vime no se movía ni disparaba, pero estaba ahí, como un depredador que observa a su presa. Orlan se volvió hacia sus asesores militares. Díganme, dijo con cautela, ¿tenemos algún arma que pueda rivalizar con esa nave? Silencio general. Los oficiales se miraron entre sí, inseguros. Por fin, uno de ellos se aclaró la garganta. No, confesó, no tenemos nada. Un escalofrío le recorrió la espalda a Orlan. Esperaba otra respuesta, pero no la obtuvo. Por mucho que se entrenaran, los rumores urgentes circulaban por canales cifrados. Altos funcionarios susurraban en pasillos oscuros y los analistas militares se esforzaban por interpretar las intenciones humanas. El Vime no había cruzado a su territorio ni había disparado un solo tiro, solo existía allí, y con eso bastaba para poner a la galaxia al borde del pánico. En el Alto Consejo de la Confederación Albari, el canciller Orlan se encontraba ante un despliegue holográfico, la mirada clavada en la imponente nave de guerra. A pesar de la distancia de millones de kilómetros, su sola presencia resultaba sofocante. Un asistente se inclinó hacia él y le susurró con temor apenas disimulado. Señor, nuestras fuerzas están en alerta máxima. Hemos posicionado 3 flotas en la frontera del sector, pero, se detuvo con evidente aprensión. No sabemos qué hay dentro de esa nave ni el alcance de la tecnología humana. Ese era el problema. La humanidad solo había mostrado lo que quería que vieran. Habían utilizado el virus contra los Drat. Pero, ¿y si todo aquello no era más que una cortina de humo y sus armas reales, sus verdaderos buques de guerra, seguían ocultos en algún lugar del espacio desconocido esperando el momento para atacar? Orlan se giró hacia sus asesores militares. Díganme que tenemos alguna medida de contención. Un estratega Sith hizo sonar sus mandíbulas. Hemos hecho simulaciones de combate contra el Vime. En todos los escenarios, sufrimos pérdidas catastróficas. Se hizo el silencio sepulcral en la sala. Orlan apretó los puños. Estaba dispuesto a la guerra, pero no a esta clase de guerra en la que ya se estaba vencido antes del primer disparo. No podemos permitir que el miedo nos paralice, dijo al fin. Los humanos tienen poder, sí, pero no nos gobiernan. Si creen que pueden intimidar a la Unión hasta hacerla sucumbir, están equivocados. Uno de los generales Albari dio un paso al frente. ¿Propone un ataque, canciller? Orlan vaciló. Esa era la cuestión, atacar primero o esperar el golpe inevitable. Ambas opciones implicaban un tipo diferente de sentencia de muerte. No, dijo al fin, aún no. Pero nos prepararemos. Mientras tanto, a bordo del Vime, el almirante Jonathan Hayes observaba las flotas de la Unión en el horizonte. Se reunían como insectos, pequeñas motas en la oscuridad, armadas hasta los dientes, pero con miedo de acercarse. Bien, murmuró la comandante Liz Carter, que se acercó sosteniendo una tableta con informes. Las fuerzas de la Unión se mantienen en posición sin adoptar una actitud agresiva. Tienen miedo, pero el miedo no durará para siempre, respondió Hayes, y añadió, el miedo es un sentimiento, y los sentimientos cambian. El almirante consultó un mapa galáctico en una pantalla frontal. Las fuerzas de la Unión estaban dispersas, sin un punto de reunión que pudiera resistir un enfrentamiento a gran escala. Si estallaba la guerra, se desharían como cristal bajo un martillo. Aún así, ese no era el plan. No todavía. Vendrán a nosotros primero, dijo Hayes. Es la naturaleza de los imperios asustados. No atacan de inmediato, sino que tantean, envían espías y, tal vez, pequeñas fuerzas para medir nuestra reacción. ¿Y cuándo lo harán? Preguntó Carter.
no reaccionaremos. Terminaremos con ellos antes de que se den cuenta de lo que está pasando, dijo Hayes, dirigiéndose a los oficiales de a bordo. Pero primero dejémoslos creer que aún tienen el control. Demos un respiro, que piensen que están tomando las decisiones correctas. Carter exhaló lentamente. Entonces, jugaremos a largo plazo. Hayes asintió. Y cuando llegue el momento, su voz se heló, se lo quitaremos todo. La Unión Galáctica comenzó a deshilacharse tras el mensaje, estamos dentro de sus muros, que apareció en todos los canales militares seguros. Nadie sabía de dónde provenía. No quedó registrado en los sistemas de transmisión, simplemente, había aparecido, como si la humanidad misma lo hubiera susurrado. El canciller Orlan se encontraba en su cámara privada, mirando cómo se repetían aquellas palabras en la pantalla holográfica. Su piel se erizaba de puro terror. ¿Qué significa esto?, exigió saber. Un oficial de inteligencia de la Unión, con la tez más pálida de lo habitual, tragó saliva. Significa, canciller, que ya están aquí. Un escalofrío le recorrió la espalda a Orlan. ¿Cómo han podido infiltrarse tan rápido? No lo sabemos. No hay intrusiones confirmadas, brechas en nuestros sistemas de seguridad ni señales de flotas humanas en nuestro espacio. Pero el oficial no sabía qué más decir. El mensaje es claro. Los humanos querían que la Unión lo supiera. Estaban allí, en algún lugar, sin atacar, ni negociar, solo esperando. Era guerra psicológica en su forma más pura y estaba surtiendo efecto. En el BIME, el almirante Jonathan Hayes supervisaba los últimos informes del protocolo de la flota fantasma. Todas las infiltraciones seguían sin ser detectadas. Tenían registradas todas las estaciones de reabastecimiento, las rutas de suministro y los despliegues de flotas de la Unión. Lo sabían todo. Es hora, dijo Hayes. La comandante Carter asintió y envió el siguiente mensaje a la Unión. Un simple pulso imposible de rastrear surcó los canales de la Unión. Llevaba un mensaje que no necesitaba más explicación. Ya estamos dentro de sus muros. Y con eso, la guerra para la humanidad había comenzado de verdad. El pánico se propagó como un incendio por la Unión Galáctica. Aquel breve y escalofriante mensaje, ya estamos dentro de sus muros, había invadido todos los canales seguros. Nadie supo cuál era su origen, no había registros ni indicios de su procedencia. Era como si la propia humanidad se lo hubiera susurrado al oído. El canciller Orlan permanecía encerrado en su cámara, contemplando cómo se repetían esas palabras en la pantalla. Temblaban sus garras de agitación. ¿Qué significa esto?, preguntó de nuevo, desesperado. Un oficial de inteligencia negó con la cabeza. Significa que ya han entrado, canciller. Orlan sintió un escalofrío. ¿Cómo pudieron infiltrarse tan rápido? No lo sabemos. No se han detectado infiltraciones ni brechas, y no se ha capturado a ningún agente humano. No hay señales de sabotaje. Aún así, todos creen que es verdad. Y ese era el mayor temor. No había pruebas concretas, pero toda la Unión estaba convencida de que los humanos se habían infiltrado. Nadie confiaba en sus propios sistemas de seguridad, nadie sabía si se hallaban en las esferas más altas del gobierno. La paranoia desgarraba la Unión por dentro. Mientras tanto, la flota fantasma avanzaba sin ser detectada ni atacada por el espacio de la Unión, tan solo recopilando datos. A bordo del BIME, el almirante Hayes observaba la pantalla donde se reunían esos informes. Conocían todos los detalles de los movimientos enemigos, todas las estaciones de reabastecimiento y todos los planes defensivos. Llegado el momento, la Unión se desangraría antes de lanzar siquiera su primer ataque. Van a intentar probarnos primero, dijo Hayes. Es lo habitual. Con el miedo no atacan de inmediato, sino que tantean el terreno. ¿Y qué haremos nosotros?, preguntó la comandante Carter. Les enseñaremos las consecuencias de esa prueba. Hayes sonrió con frialdad. Que se den cuenta de que no hay escapatoria. La Unión se consumía en su propia tensión en su consejo de guerra en Ceres Prime. El alto canciller Orlan presidía la sala, rodeado de sus generales y almirantes, y un inmenso holograma mostraba los supuestos movimientos de la flota humana o lo que creían que eran tales movimientos. El BIME permanece cerca de Kepler, informó un estratega al alto canciller Alvari. Se han añadido más naves humanas en sus sistemas centrales, pero no hay indicios de que movilicen toda su fuerza.
Un almirante Sith, con las mandíbulas temblando, intervino. Precisamente eso nos preocupa. No hay pruebas de una gran flota ni de más naves de la talla del Vihime. ¿Y si ni siquiera la necesitan? Orlan miró el mapa. El miedo le gritaba que se retirara de inmediato, pero su orgullo le impedía admitir la derrota. No podemos permitir que dominen la galaxia sin, gruñó. Si les dejamos, terminarán por usarnos de ejemplo. ¿Tenemos alguna idea de dónde atacar? Preguntó el oficial de inteligencia. Por lo que sabemos, podrían estar esperándonos, listos para tender una emboscada. Silencio. Finalmente, Orlan se irguió. Enviaremos una flota a la línea defensiva de Kepler. No se trata de un ataque, sino de una demostración de fuerza. Solo para ver su respuesta. ¿Y si responden con el Vihime? Preguntó alguien. La expresión de Orlan se endureció. Entonces sabremos a qué nos enfrentamos. Unas horas más tarde, la flota de la Unión, formada por casi 200 naves de guerra, llegó a la línea defensiva de Kepler. Iban en formación, con las armas preparadas, pero sin disparar. Una demostración de fuerza innegable. Entonces lo vieron, una nueva nave, más grande que cualquier otra que la galaxia hubiera conocido jamás. Una nave de un negro abismal que parecía absorber la luz hacía que el Vihime pareciera pequeño. No había registros de su existencia ni informes de inteligencia que la mencionaran. Jamás se la había visto. La flota de la Unión, a pesar de su número, titubeó, y entonces la nave habló. Están al borde de su propia destrucción. El mensaje resonó en todos los canales con una voz sintética, casi desprovista de vida, pero con un peso abrumador. Las naves de la Unión, que antes se sentían tan seguras con su demostración de fuerza, se encontraron mirando hacia lo desconocido y comprendieron por primera vez la verdad. La humanidad nunca había necesitado luchar contra ellos, la humanidad ya había ganado. El vacío del espacio nunca había resultado tan opresivo. La flota de la Unión, reunida como una orgullosa muestra de poder, flotaba ahora en un silencio sobrecogedor frente a aquella descomunal nave de guerra, sin nombre ni insignias, sin señales de energía detectables, y aún así con una presencia aplastante. Están al borde de su propia destrucción. La voz era sintética, inhumana y pesaba en la mente de cada oficial de la Unión. Era una advertencia que no necesitaba más explicaciones. A bordo de la nave insignia de la Unión, la Vigilancia Eterna, el almirante Bra de la Confederación Alvari se quedó sin aliento. Temblaban sus dedos sobre el panel de control, pero no se atrevía a dar la orden de disparar. Había sido soldado durante décadas, había luchado guerras contra enemigos implacables, pero nunca se había sentido tan indefenso como en ese momento. ¿Órdenes, almirante?, susurró uno de sus oficiales. Bra dudó. ¿Qué era esa cosa? ¿Otra superarma? ¿Un destructor de planetas? El Vihime ya era temible, pero esto era algo completamente distinto y la humanidad nunca lo había mencionado. Lo habían mantenido en secreto hasta ahora. Bra consideró la posibilidad de retirar su flota, pero, si lo hacía, la Unión perdería toda su credibilidad. Aún así, sus sensores no detectaban vida a bordo de esa nave, ni firmas de calor ni lecturas biológicas. Aquella nave no estaba tripulada, era algo más, y esa revelación lo estremeció. El silencio se prolongó en el puente. Sus oficiales esperaban sus órdenes. Podía avanzar, exigir negociaciones e, incluso, ordenar un ataque de prueba para medir sus defensas. Pero, en lo más profundo, Bra sabía cómo terminaría todo eso. Tomó aire con lentitud. Replegarnos. Las miradas de incredulidad se extendieron por la cubierta de mando, pero nadie protestó abiertamente. A nadie le apetecía quedarse allí. La flota cambió de rumbo. Una a una, las naves dieron media vuelta y se retiraron sin decir nada más. En la nave humana sin nombre, el almirante Jonathan Hayes observó cómo las fuerzas de la Unión desaparecían de la pantalla de sensores. Dejó escapar una ligera sonrisa. Fase 1 completa, dijo la comandante Elise Carter. Han mordido el anzuelo. Nunca iban a pelear, replicó Hayes, cruzándose de brazos. Pero ahora lo saben, ahora entienden que el Vihime no era lo peor que podíamos mostrarles. Carter asintió. ¿Qué hacemos ahora? Hayes se volvió hacia el gran ventanal, con las estrellas extendiéndose ante sus ojos. ¿Ahora dejamos que descubran que ya han? En el Consejo de Guerra de la Unión en Ceres Prime,
el ambiente era insoportable. El alto canciller Orlan contemplaba en la pantalla central las imágenes de la retirada de la flota del almirante Bra. Aquella nave humana nunca disparó y, aún así, la Unión se retiró. Ni siquiera se enfrentaron a nosotros, musitó alguien. No lo necesitaban, respondió Orlan con amargura. Nos muestran la punta de la espada, para que la veamos antes de decidir si la usamos. La Unión se hallaba ante una encrucijada. Podían intentar la diplomacia. ¿Pero qué podían ofrecer si ya estaban superados? Podían intentar reunir a sus fuerzas, pero ¿cómo luchar contra un enemigo que ya había ganado sin disparar un solo tiro? Orlan apretó los puños. No pensaba rendirse ni permitir que la Tierra dominara la galaxia a su antojo. Pero cada fibra de su ser le gritaba lo mismo: el destino de la Unión ya no estaba en sus manos, sino en las de ellos. La Unión Galáctica llevaba 1000 años resistiendo guerras, colapsos económicos, rebeliones y amenazas externas. Había cedido, pero nunca se había roto hasta ahora. La humanidad había logrado lo que ningún imperio, señor de la guerra o especie había hecho jamás: destrozar la voluntad de la Unión sin necesidad de disparar una segunda vez. Por toda la galaxia, el miedo se extendió entre las grandes potencias. Los Alvari, antes orgullosos e inquebrantables, retiraron sus flotas de las regiones temerosos de provocar más a la humanidad. El dominio Sith, famoso por su expansión implacable, detuvo sus campañas militares, mientras sus señores de la guerra temían que la Tierra los vigilara desde las sombras. Las rutas comerciales colapsaron y los diplomáticos trataron de salvar alianzas que se resquebrajaban. En los círculos más sombríos, algunos incluso sugerían lo impensable: que la Unión se sometiera a la Tierra antes de que fuera demasiado tarde. Y entonces llegó el mensaje final. No se envió por canales oficiales ni lo entregó un embajador o una baliza subespacial. Simplemente apareció en todos los sistemas de comunicación planetarios, en todas las consolas militares y en todas las terminales privadas de los líderes. Decía lo siguiente: la guerra terminó antes de empezar. Ustedes simplemente no lo sabían. La Tierra no busca conquistas, no necesitamos la guerra. Pero si alguno de ustedes se atreve a levantar la mano contra nosotros otra vez, no quedará nada de ustedes. Los líderes de la Unión, que ya estaban al borde del colapso, comprendieron entonces cuál era su único camino. Una a una, las grandes potencias de la galaxia anularon en silencio sus planes de guerra, se retiraron flotas defensivas, cesaron escaramuzas en la frontera humana y, sin que mediara un tratado ni una rendición formal, la Unión Galáctica, ese gran conglomerado que había regido durante un milenio, se fracturó, convertida en estados obedientes. La Tierra no impuso su dominio por la fuerza ni lo conquistó. Gobernó con la certeza de que, si la Unión volvía a desafiarla, sería el último error de su historia. Mientras veía cómo las últimas flotas de la Unión se retiraban de los territorios en disputa, el almirante Jonathan Aye se permitió un breve instante de satisfacción. La guerra nunca había sido por territorio ni por conquista. Se trataba de marcar un precedente. La humanidad había sido subestimada durante demasiado tiempo, y esa era la época que acababa de llegar a su fin. Se volvió hacia la comandante Liz Carter. Se acabó. Ella asintió, soltando el aire con cierto alivio. ¿Y ahora qué? Una tenue sonrisa cruzó el rostro de Ayes. Ahora vigilamos y esperamos, porque siempre habrá alguien que olvide la lección de hoy. Y, cuando lo hagan, la Tierra les recordará. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.